Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otro programa del Naranjero. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un rebrote de la violencia del Estado. Sin embargo, este incremento de la violencia, de momento, y a diferencia de cómo ocurre en otros lugares del mundo, no ha venido acompañado de una intensificación de la lucha de clases. Hoy aquí debatiremos sobre las razones que conducen a este hecho y de las responsabilidades de los diferentes colectivos y organizaciones. Para ello contamos con diferentes invitados de las diferentes tendencias de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales. Tenemos a mi derecha a Chan Ugarte, del movimiento vecinal y del 15M. Tenemos también a Sergio, estudiante y del doctorado en Historia. Tenemos a Manuel Sánchez Terán, portavoz del colectivo de despedidos de Duro Felguera. A mi izquierda tenemos al ARFE, de la Comisión de Acción Revolucionaria. A su lado tenemos a Inda Anarca, de la CNT. Y al lado de Inda tenemos a Iván Huerta, coordinador del Frente Cívico del Caudal. Bienvenidos a todos. Pues para comenzar el debate vamos a ir con una pregunta de una respuesta que intentaremos que sea un poquito rápida. La pregunta es sobre una cita de Marx en El Capital, en el que dice que la violencia es la partera de la historia. Yo no sé si estáis de acuerdo con esa afirmación. Entonces, para ello podríamos empezar con Chan, por favor, si puedes indicarnos tu opinión. Buenas tardes, soy Chan Ugarte, y empezar con este lenguaje y con esta cita a mí me sorprende. Yo venía a hablar sobre la no violencia y sobre, creo que lo que cambia la historia y los hechos más determinantes en la historia fueron las acciones de amor gratuito. Esas sí cambiaron la historia de verdad. Arfe. Bueno, yo creo que la cita de Marx es clara. El sistema, tanto este capitalista como los anteriores, se ha mantenido a base de la violencia. El monopolio de la violencia la tiene el Estado, por la forma más eficiente que tiene ahora mismo el capitalismo de organizarse. Lo que quería destacar sobre todo es que en los 2 últimos años estamos asistiendo a una estrategia del capitalismo de desmovilizar movilizando. Es una estrategia psicológica y muy perversa. Hay una dosis de desmoralización enorme entre toda la militancia que lleva tanto a la depresión como a las opciones muertas, como pueden ser el electoralismo y marchas sin sentido una tras otra. Y quería dar un apoyo y una dosis de moral a todos estos militantes que han estado tanto en las luchas gremiales que ha habido en los últimos años como en las luchas del 15M en primera fila, y se han sentido traicionados por mucha gente oportunista, por mucha gente que les ha querido utilizar. Decirles que su lucha ha valido, que ellos se han convertido en sujetos de la historia y que la lucha de clases es una lucha que va a saltos, no es continua, y que llegará otro periodo de movilizaciones y ellos son necesarios. Sí, bueno, Engels lo expresaba de otra manera un poquitín más extensa, pero venía a decir, ¿no?, que la violencia y la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra sociedad nueva. Esto quiere decir que solo hay cambio con violencia. Realmente, en el fondo, quiere decir eso, ¿no? Que sí, que no hay otro. La gente, las élites no se van a mover de su sillón si no las echas. Pero quiere decir también que la violencia es la única solución. Por supuesto que no. La única forma de cambio, por supuesto que no. Creo que hay que contextualizar la frase de Marx o la de Engels, hay que traerla a nuestras épocas, a nuestro mundo, que es un mundo muy diferente, donde la lucha de clases continúa, pero que toma otras características y otras formas. Por eso la violencia también toma otras formas, a través de los medios de comunicación, a través del precariado, ¿no?, que vivimos, a través de los desahucios, a través de muchos otros factores que espero que veamos aquí entre todos. Buenas a todos y todas, soy Inda Anarca de la CNT, anarcosindicalista desde cría, y a esta pregunta yo digo un sí rotundo. La violencia es la partera y la comadrona de los cambios sociales, siempre lo ha sido, pero
vamos a definir qué es la violencia. La violencia es la violencia institucionalizada que provoca en el pueblo un nivel de opresión que cuando llega a ser tan grande que ya los pasos pacíficos no funcionan, hay que pasar a la acción autodefensiva. Entonces, la perversión del lenguaje que llama violencia a la defensa del pueblo ante un atropello institucional o del Estado, eso hay que tener muy claro la diferencia entre violencia y defensa. Pero desde luego yo creo que en este momento histórico y en este país, en Europa, en Occidente, ha llegado el momento, como históricamente y cíclicamente ha sido en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en todas ellas, de que haya una unidad de las bases sociales para poder dar una respuesta efectiva a un fascismo disfrazado y una democracia feudal que nos está hundiendo y nos está retrasando en todos los pasos que dimos y en todos los adelantos de derechos básicos y cívicos y humanos. Y eso sí es un acto de amor también, Chan, te lo digo a ti. Actuar en defensa de eso es un acto de amor también. Hola, buenas tardes. Bueno, se le puede llamar de muchas formas, partera, comadrona, no lo sé. Lo que tengo muy claro es que es consustancial, inherente, forma parte del ser humano y de la forma de vida que éste ha tenido desde el origen de nuestra tierra y hasta estos días. De alguna manera el ser humano no ha sido capaz de superar eso. La Edad Media nos lo dio de una manera determinada, por decir algo. Después la Revolución Industrial nos lo ha dado a conocer de otra. No ha habido ningún cambio absolutamente. Algún día el ser humano seguramente superará todo esto y encontrará una forma de vivir distinta, basada sobre todo en el amor, que es evidentemente la solución. Pero en estos momentos, aquellos que están más desfavorecidos, los malditos, los represaliados, no tienen otra manera de poder transgredir y enfrentarse hacia un poder que reprime, que no es sino pues responder en la misma medida y tratar de reequilibrar la correlación de fuerzas, porque esto de momento es una correlación de fuerzas, ¿no? Y en estos momentos estamos absolutamente vencidos, estamos entregados y no estamos sabiendo responder ante eso. Los tiempos nos lo están diciendo y nos están demandando una respuesta. Muchas gracias. Iván, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y yo creo que Marx no solo tenía razón cuando hizo esa afirmación, sino que la seguirá teniendo siempre y cuando se mantenga el conflicto capital-trabajo. Y se agudiza esa violencia en época de crisis. Entonces lo que tenemos que plantearnos es que a pesar de lo que nos cuentan los medios de comunicación que están en poder del sistema y que nos dicen que quemar contenedores y cortar carreteras con barricadas es violencia, esa no es la violencia real, eso es autodefensa. La violencia es institucionalizar a través de las leyes la propiedad privada de los medios de producción, la privatización de la sanidad y la educación, prohibir el aborto, el artículo 135 que nos obliga a pagar la deuda antes que cualquier otra cosa. Esa es la violencia real y está institucionalizada. Ante esto, creo que la obligación que tenemos todos como activistas de los movimientos sociales es intentar convencer a la inmensa mayoría de la clase obrera y de las capas populares que en este momento no lo ve claro, que la violencia debe ser un instrumento más, no el único, pero un instrumento más a utilizar contra el capital, que en este caso es el sistema que nos está oprimiendo, y la única salida que tenemos es confrontar con él. Entonces yo creo que deberíamos hacer un llamamiento al hecho de despojar a la gente del miedo a la violencia y de la falsa creencia reaccionaria de que la paz es un totum absoluto. Eso no es cierto. Muy bien. Bueno, a partir de ahora empezamos un debate donde hay pues, barra libre para que vayamos pidiendo la palabra a cada uno. Pero yo quería, al hilo de lo que comentabas, Iván, haceros una pregunta. Quiero decir, ¿es necesario que el pueblo comience una autodefensa activa, por decirlo de alguna manera, gamonalizar las movilizaciones? Bueno, no olvidemos que ahora mismo, en el momento en que grabamos este programa, hay 15 muertos en la playa de Ceuta en unas circunstancias bastante extrañas. Entonces, ¿es necesario que el pueblo conteste con la misma moneda con la que está siendo pagado? Y te pregunto a ti, Iván, porque... Bueno, yo creo que es obvio que debemos contestar a cada agresión. Lo que pasa es que, como decía antes, la violencia es perpetua mientras exista la confrontación capital-trabajo. Entonces creo que debemos pasar primero por esa fase de acumulación de fuerzas, ¿no? Eso que en su día, o en lo más reciente que tenemos, fue la acumulación del 15M, que se fue diluyendo,
y que ahora parecía que volvía a rebrotar, y con temas como el de Gamonal, es decir, con la autoorganización desde abajo, con la utilización de la violencia como una parte más de la respuesta al ataque del capital, se consigue una victoria. Y frente a esto empiezan otra vez a surgir esos fenómenos que se crean desde la izquierda, pero quizás con cierto aliento de otros sectores represivos, como puede ser que haya alguien televisivo que organiza un grupo que se va a presentar a las elecciones europeas, que no tienen ninguna importancia en lo que sería el conflicto. Por lo tanto, yo creo que debemos primero romper el miedo, insisto. En ese sentido, yo no sé si por este lado la gente que estaba un poquito en contra de la violencia pues estaría de acuerdo con esas afirmaciones de que realmente tenemos que salir a la calle pues a analizar esos conflictos. No sé si tenéis algo que... Bueno, el tema de Gamonal nos ha dejado ver una cosa muy clara, y que a veces pretendemos ir delante del pueblo, delante de las masas, ¿no? Y cuando las masas realmente son las que van delante de todos nosotros, o juntos nosotros vamos delante, ¿no? El pueblo, es legítimo usar la violencia, cuando la usa el pueblo es legítimo. Cuando intentamos generarla de manera ficticia es cuando no se ve de manera legítima. Esto viene a cuento de que Gamonal sí fue y sí se vio como una violencia legitimizada, porque salió del pueblo. No intentaron, ¿no?, desde el Estado ver esos grupos itinerantes de izquierda radical que se movían por el Estado, aquello que nos contaban, que luego resultó que era todo mentira, ¿no?, que resultó que eran vecinos de Gamonal. Cómo se vio que los propios vecinos, gente mayor, gente de toda clase, ¿no?, que no atacó en ningún caso esa violencia, la violencia estuvo totalmente controlada, no atacaron tiendas, es que cuando la violencia surge del pueblo no es violencia, no es autodefensa. Una vez dicho esto, no quiere decir que el pueblo se organice de manera pacifista, o como queramos llamarlo, y tenga el mismo efecto. Hay momentos, hay lugares y hay contextos para cada forma de lucha, y es tan buena una como la otra. ¿Cuándo entiendes que se genera esa violencia ficticia? ¿En qué momento tú crees que se ha generado esa violencia ficticia? Se puede intentar generar, de alguna manera, intentar incitar a la violencia en una manifestación cuando realmente la manifestación dentro de ella no hay esa inquietud para que salte, ¿no?, la chispa en ese sentido. Bueno, yo en primera persona quiero responderte, Sergio, que estuve en la manifestación minera de Madrid donde fui detenida. Hablo en mi nombre y en el nombre de Nesca, que estuvo detenida conmigo y que me cubrió con su cuerpo y llevó ella los palos que iban dirigidos hacia mí. Y yo pude comprobar que esa incitación, esa violencia ficticia que dices tú, fue promovida por los propios policías infiltrados, que luego vi en comisaría durante mi detención, que no los vi yo solo, los vimos 18 detenidos, con sus rastas, gente que no pasaba de los 20 años, con rastas, con mochilitas, con tal, y que fueron los que estuvieron reventando la manifestación para poder dar una excusa a las fuerzas del orden, por llamarlas de alguna manera, que las llamaría de otra, pero me voy a callar, a las fuerzas del orden que actuaron de forma ilegítima, completamente ilegal, disparando pelotazos y dejando a personas en la UCI, mientras la señora Cifuentes salía a decir que no, había heridos leves y que habían sido los mineros. Entonces, esta violencia ficticia no son grupos radicales aislados los que la promueven. El radicalismo que promueve esta violencia ficticia es el propio Estado infiltrando policías entre los grupos sociales y entre los propios luchadores combativos de la base social y obrera, que son los que de verdad dividen y meten todo el veneno, porque en realidad la defensa autoorganizada es una defensa legítima que es además muy cirujana. Va a atacar aquello que se debe atacar. En Gamonal se atacaron bancos. En los medios decían atacaron comercios, atacaron bancos que les habían, robado a todo el pueblo. Entonces, a ver qué es la violencia ficticia esa a la que tú te refieres, porque yo la he visto de cerca y es esa. Está claro que la violencia de la policía con infiltrados yo no la niego ni mucho menos, es una realidad.
Pero me refiero que, lo dejó muy patente el 15M, es la frase menos batucadas y más barricadas. Era algo que se criticaba mucho a los perroflautas, tanto desde la derecha, pero también desde la izquierda, como eso de levantar manitas, ¿entiendes? Y no estoy atacando, estoy diciendo que a veces se fuerzan las cosas y se quiere llevar un poco las cosas de manera que no hay que dejar que la máquina ande y que vaya poco a poco las cosas. No me refiero a otra cosa, ni a acritud, ni nada de eso. Y vamos a ver. Yo defino la sociedad actual genéricamente como una sociedad pervertida o perversa, mejor dicho, ¿no? La política es perversa, el sindicalismo es perversa y la legislación es absolutamente perversa. Y no quiero caer en el error de utilizar la terminología que un sistema perverso y quebrado me quiere imponer. Con lo cual, a mí no me gusta el término violencia. Yo tengo muy claro qué es violencia. Violencia es cuando hay una agresión física a un ser humano, animal, y aparece la sangre o aparece un daño psicológico, físico-psicológico, ¿no? En este caso estamos hablando de otra cosa. Estamos viviendo en un país probablemente más fragmentado que nunca, una sociedad más fragmentada que nunca. Ni en la dictadura estuvo tan fragmentada la sociedad española. Española y mundial prácticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la que más cerca tenemos y podemos conocer. Esta responsabilidad la tienen, desde mi punto de vista, sobre todo, aquellos que se erigen en representantes genuinos de la izquierda, que parece que han inventado ellos la izquierda de la democracia, y el sindicalismo. Esto está absolutamente pervertido. Y no olvidemos que, por ejemplo, la patada en la puerta de Corcuera permitía pues aplicar leyes a los trabajadores que no eran para ellos, decían, o la ley antiterrorista, ¿no? Perversión. Eso es perversión. Un sistema quebrado que legisla perversión, que ejecuta perversión. Después voy a contar una anécdota de hace 20 años. Y esto me lo ha recordado ahora mismo, recientemente, lo que ha sucedido en Gamonal. Nosotros éramos un colectivo despedidos, fuimos despedidos, éramos la probeta del despido libre colectivo del gobierno de Felipe González, y cándidos nosotros empezamos a hacer marchas a pie, obras de teatro, éramos muy divertidos, muy lúdicos, unos chicos muy majos. Nos ponían en los periódicos, mira, qué imaginativos. Se rieron de nosotros todo lo que les dio la gana y un poco más. Los sindicatos de izquierdas, constitucionales, UGT y comisiones, firmaron nuestros despidos por la espalda, hasta 3 veces. Entonces llegó un momento en que ya hartos de estar hartos, de que se rieran de nosotros, empezamos a responder en la medida que nos agredían. Barricadas, fuimos un poco más sabotajes, y todo esto entiendo que es legítimo y hasta lícito. Nosotros respondimos en la medida de la agresión, y no quiero en ningún momento admitir que eso se catalogue de violencia. Porque nosotros nos jugamos el físico muchísimas veces para que a nadie le pasase nada. Y sabotaje no es violencia. Cuando está de por medio una agresión que es violar derechos fundamentales, como fue nuestro caso, reprimirnos con todo lo que está a su alcance. Recientemente he oído lo de las pelotas de goma contra los inmigrantes. Me parece lamentable. Y el PSOE se rasga las vestiduras. Siendo presidente del Principado Trevín y delegado del gobierno Ponga, los antidisturbios que cargaron sobre nosotros hace 20 años utilizaban balas de goma, de plástico y de sal. Balas. Y eran socialistas, supuestamente los que lo ordenaban. No. Nosotros respondimos en la medida de la agresión y llegamos al sabotaje, no fuimos más allá. Y me niego a admitir que eso sea violencia. Eso es responder en la medida. Y ojo, quedándose un paso atrás, porque a nosotros nos dieron palizas para mandarnos al otro barrio. Entonces, me parece muy importante en estos momentos, ¿qué pasó? Que a nosotros no se atrevieron a meternos manos porque en las manifestaciones había 15.000 angreanos. Y en Gamonal estaba el barrio entero, el pueblo entero y mucha más gente. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad, en todas sus generaciones, comprende que está quebrado el Estado de Derecho, que es una legislación perversa, que nos reprimen y represalian, que no tenemos alternativa porque tenemos una banca que nos estafa, unos partidos corruptos, con una financiación absolutamente ilegal y a espaldas, que
pasan de rositas, que no pasa absolutamente nada. Y entonces dice, y nosotros somos los que tenemos que padecer y sufrir todo esto. Entonces, esa sociedad tiene que responder en la medida de sus posibilidades, tiene que transgredir todo eso, tiene que transgredir un Estado que está quebrado y perverso. ¿Y cómo lo transgrede? Volviendo a la calle a recuperar los derechos sociales, las conquistas sociales que nos han robado, que nos han quitado y se están riendo a nuestra cara. ¿Y cómo conquistas eso? ¿Qué herramientas tienes si además es una sociedad fragmentada? Una sociedad donde los sindicatos a final de los 80 deshicieron las asambleas para que no hubiera participación, para que no se rearmara ideológica y filosóficamente la gente, que durante la dictadura lo estaba. En las fábricas ideológicamente, en el pensamiento y en la mente, la gente estaba rearmada, armada. O sea, armada teórica y filosóficamente. Hoy no. Hoy la sociedad está indefensa ante eso. No tiene formación, no tiene capacidad de hacer frente a eso. Hay que teorizar y darle filosofía a todo esto. Y no es violencia. No es violencia. Ese debate lo tenemos que establecer. No me llames violencia cuando yo me lo estoy jugando y sí, rompo cristales, saco humo, quemo cosas. Sí, ¿y? ¿Y tú qué me estás haciendo para que yo responda así? ¿O es que yo me levanto todas las mañanas y me apetece, voy a quemar algo? ¿Me lo paso tan bien quemando? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? No. Lo que sucede es que ante una sociedad tan perversa y tan sumamente represora y que salen de rositas y hace lo que les sale en gana, se están riendo de nosotros y se ríen de nuestra inteligencia todos los días. ¿Y qué hacemos? La experiencia de Gamonal denota eso, que hay un apoyo del pueblo y eso es lo que realmente no pueden con ello. Bueno, yo quería centrar un poco el debate en lo concreto, es decir, en el último proceso movilizador que hubo, que fue a raíz de carácter no gremial, me refiero, que fue a raíz de lo que se vino a llamar las asambleas populares, que adquirieron un nombre así más por sistema del 15M, pero que para mí realmente fueron asambleas populares, cada sitio evolucionaron de una forma. Si vemos claramente cómo funciona el sistema, no es que solo infiltre con grupos violentos, porque lo hace a veces y cuando a él le interesa, pero también puede infiltrar para hacer justamente lo contrario, es decir, para desmovilizar movilizando, que es la estrategia más perversa que hace. Eso es justamente quemar a toda nuestra clase trabajadora en paseo tras paseo, en acción inútil tras inútil, y llevar a la completa desmoralización y a la completa derrota de nuestra clase. Es una estrategia psicológica que tiene el capitalismo y que ha desarrollado en este país como en ningún otro de los países. Solo podemos tener quizás el caso de Portugal como algo parecido. Hemos visto que en el caso de Grecia y en otros países esta estrategia no se ha seguido y por lo tanto ha habido una lucha de clases total. Vamos a poner las fases que ha seguido aquí el movimiento 15M, que cualquiera puede verlas en el blog. Toda la gente, por supuesto, se dedica a manipular la historia las escriben los vencedores, los oportunistas, los que rompen los movimientos, esos escriben la historia y la manipulan. Pero sin embargo la historia es labor de los que la hacemos, de la que somos sujetos, de los que estamos haciendo la lucha, de escribirla y de que no se olvide. El 15M, aquí por lo menos, la Asamblea Popular de Oviedo, la Asamblea Popular de Asturias, tuvo una ruptura clara con un lenguaje que había interclasista y que era ultrapacifista, ya tan cercano como eran los meses de junio y julio del 2011, con un texto, porque el primer acicate que tiene para reprimir, para autocensurar y el capital es el lenguaje. La gente está autocapada hasta por el lenguaje, se autocensura. Habíamos llegado a un punto de autocensura, en el que, por ejemplo, sacar algo llamando chorizos a los que robaban era como un insulto y no se podía y daba lugar a unas discusiones tremendas. Había una autocensura. El sistema nos hacía, hasta en el lenguaje, reproducir sus propias consignas. Esa fue la primera ruptura clara que hubo. Después asistimos a otro ciclo, efectivamente muchísima confrontación y de muchísima movilización seguida, que fue la ocupación del CESOA, el grupo de acción, y fue una manifestación histórica aquí en Asturias, que quiero repetir que los sindicatos mayoritarios fueron los primeros encargados de que eso no fuera un éxito, que fue la elección del sitio de Viaducto Marquina, en donde se produjo una confluencia de las bases de los sindicatos mayoritarios con una manifestación de carácter mucho más radical, en donde las bases de un sitio con la gente de otro estuvo y acorraló a las fuerzas de la represión y quedaron completamente aisladas. Eso fue un éxito histórico de las luchas aquí. Los sindicatos mayoritarios lo primero que hicieron, y es su responsabilidad en toda esta desmovilización,
es, por supuesto, criticar, emponzoñar y dividir a toda la gente que había intentado tratar de unir a los dos lados, que es lo que siempre se debe de hacer. Y en vez de poner como un éxito eso, lo pusieron con un intento de división y de derrota. La labor de las organizaciones mayoritarias, la labor de los sindicatos mayoritarios, de todas las organizaciones reformistas, que son nada más que el brazo armado e ideológico del capital, es dividir y llevar a una vía muerta al proletariado. El punto culminante de cómo se desmovilizó al proletariado en esta región y cómo una lucha tan potente como la lucha minera, que sus métodos de lucha, porque es el método de lucha, fue la ruptura con el ultrapacifismo, fue lo que jamás puede admitir el capital. El capital jamás puede admitir que se arme la clase trabajadora. Jamás puede admitir cualquier cosa menos esa. Esa jamás la puede admitir. Estos hechos que se produjeron a lo largo de junio, y hay que recordarlo claramente, a lo largo de junio de 2012, las asambleas populares de aquí dieron un apoyo cerrado y completo al sector de la minería y al sector del transporte, que estaba convergiendo en una lucha de carácter completamente explosivo y que estaba a punto de colapsar esta región. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo infiltró el capital? ¿Cómo dividió todas esas luchas? Cualquiera que tenga memoria histórica sabrá que todas las divisiones que hubo en todas las asambleas surgieron justamente en ese momento, por momentos pueriles, de si violencia sí, violencia no, etcétera, etcétera. El capital infiltra las asambleas, por supuesto que las infiltra. Es labor de los activistas y de la gente que estamos en las luchas tomar nota de estas cosas. El capital no solo infiltra, como dicen las organizaciones oportunistas de izquierda, metiendo infiltrados para reventar manifestaciones. No, eso lo hace solo a veces. Hay una infiltración mucho más peligrosa y es llevar los movimientos a una vía muerta y quemarlos. Eso es como el capital gana. A partir de septiembre del 2012, todo el movimiento se vino abajo, con la traición completa y absoluta que hizo UGT a los mineros y con la división completa y absoluta que hubo de todas las luchas. Un proletariado que estaba completamente movilizado y que Inda mismamente sabe con la represión que hubo en Madrid. La represión que hubo en Madrid no salió de la nada, porque la manifestación de Madrid, hay que recordar una cosa, no tenía cabecera. La UGT no le puso cabecera a esa manifestación. Quizás gente ingenua piensa que las manifestaciones, que todo son una cosa que no está organizado. Todo está organizado. Cuando no se pone cabecera a una manifestación y van deshilachada la gente, una tras otra, ¿qué es lo que hace? Es una ratonera. Llegas a ese sitio, la gente evidentemente tiene una confrontación y se meten todas las grillas por detrás y hay una auténtica masacre, que es lo que hizo. A raíz de esa masacre, lo que hay es detenidos, lo que hay es cunde completamente el desánimo y a la semana siguiente Villa pide perdón y desmoviliza a todos los restos de la minería. Son culpables las organizaciones de izquierda. El enemigo, aparte del capital, lo tenemos dentro de nuestros propios dirigentes, que sí dicen ser dirigentes de nuestra clase. En tanto en cuanto no se identifica ese enemigo y se le quite, jamás podremos avanzar. Nada, yo la verdad que ante este discurso tan, yo digo que agresivo, porque yo tuve en esas asambleas y la división que vi fue entre personas más o menos que estaban en la línea tuya. Y entre pitos y flautas, entre discusiones por un lado y discusiones por otras, acabasteis con el 15M aquí en Oviedo. Y los que seguimos en la lucha y en la calle, seguimos y más ilusionados que antes. Y cuando encuentro a una paisanina por la calle me dice, qué bien que tenéis ilusión y ganas de seguir luchando. Y a mí eso me reconforta. Y el discurso, no quiero personalizar, pero este discurso ya es un poco anacrónico y un poco, no sé, yo vi la lucha allí en las asambleas entre personas que más o menos erais de la misma cuerda. Y digo de la misma cuerda en el lenguaje que utilizas y en las formas.
Yo simplemente voy a responder por alusiones. Quiero recordar que todos los comunicados, Chan, se aprobaron en las asambleas con unas mayorías que se ponían, porque estábamos en el sistema todavía de el consenso, que yo no sé qué es el consenso en una lucha de clases, pero bueno, pero con el 80% más la abstención. Y todo se aprobó en la asamblea, ¿eh? Y solo quiero decir eso. Y todos los comunicados, y los tengo todos aquí puestos, desde el Choriceando, comunicado de apoyo a las luchas, etcétera, etcétera, están aprobados en esas asambleas. Por lo tanto, yo no vi esa lucha se habrá contado, se habrá después difamado, etcétera, etcétera. O cuando el movimiento ya no existía, los restos que han quedado por ahí, se podrá decir que no sé, pero es que restos, porque yo ahora mismo no veo asambleas por ningún lado, no las veo. Entonces yo me refiero a cuando el movimiento tenía una influencia real. Cuando el movimiento no tiene influencia real, pues no puede haber discusiones porque ya no hay movimiento. Y a los hechos me repito, y esto está aprobado y está colgado, y es historia. O sea, quiero decir, podíamos haber perdido un sector, que siempre hay dos sectores enfrentados, o se podía haber ganado. Los hechos son como son. Yo ahí, por supuesto que había gente en contra o no, pero la verdad que la mayoría estaba en un lado. Bueno, es que me parece muy respetable la lucha pacifista, pero no tiene que imponerse. O sea, no quiero decir, es una forma más de lucha que yo respeto, y hay gente que de verdad cree que es la manera, y yo respeto su idiosincrasia y su lucha pacífica, y el que estén dando vueltas alrededor de una plaza que yo considero que les van a tomar el pelo, porque por muy buena intención que tengan, una manifestación que está legalizada, que está organizada, consensuada con las instituciones y la política local, que te dice que de tal hora a tal hora sales y no molestas, pues en realidad es el paseillo que sirve de maquillaje a una democracia feudal que no es tal democracia. Entonces me parece jugarles un poco el juego ese pacifismo. No digo que no haga falta que salgan masas a la calle y que no salgan disparando ya. Eso requiere, la lucha más activa y más combativa requiere organización y requiere un respaldo ideológico consensuado, en el sentido de que todos tengamos un objetivo común de desarmar la agresión constante y permanente a la que estamos siendo sometidos. Entonces, para desarmar esa agresión hay que defenderse de una forma activa, en una acción directa. Como decía el compañero de Duro Felguera, hay que responder en la misma medida en que te están agrediendo. Entonces, yo respeto muchísimo el pacifismo y mi objetivo final es que todo sea muy pacífico. Pero mientras me están dando de castañas, yo tengo la obligación no solo de protegerme yo y de defenderme yo, sino de defender a los que están alrededor, que vienen conmigo. Porque yo, cuando estaba en la lucha minera ahí en Madrid, me estaban agrediendo a mí y mi compañera puso su cuerpo para defenderme a mí. La detuvieron a ella, le abrieron la cabeza. Estamos en libertad con cargos las dos todavía. Es que hay mucha gente. Ahora mismo acaban de detener a uno de los 5 de Barcelona otra vez, con, supongo, otro montaje policial, y está detenido en Pau, en Francia, acusándole de terrorismo, que a ver con qué pruebas. Entonces, es que eso van a por los anarquistas y van a por los combativos de verdad, los que de verdad queremos dar una respuesta organizada, popular y donde les haga daño. Porque las manifestaciones y las concentraciones de las manos hacia arriba y hacia abajo no les hace daño, les beneficia. Les da el maquillaje perfecto para aparentar que son muy demócratas ellos, pero no les dañan. Y tenemos que dañarles para que no nos dañen. Y esto yo soy una persona muy prosocial y muy solidaria y muy amorosa y muy todo lo que quieras. Pero llega un momento en que la agresión, además, es que cuanto más permitamos, como vamos viendo, más camino van tomando y más vueltas de tuerca dan. Llega un momento en que esto es un feudalismo fascista y que nosotros no somos unos muertos de hambre. Los coreanos de Europa, todo el sur de Europa tiene que ser la mano de obra barata, las prostitutas y los camareros de la Europa del Norte. Esto va a ser así. Y están abaratando los despidos y 150, 200 años de lucha social se han ido a la mierda, y perdonadme cómo me expreso de mal, pero es así. Se han ido a la mierda en los últimos 5 años. Ya venía de atrás, porque este neoliberalismo brutal y voraz lo devora todo, y la gente está muy
adocenada, la verdad, hay que decirlo, adocenada. Se cree en la democracia cuando no existe, se cree en el Estado de Derecho cuando es una pantomima, y bajo esa cosa salen con sus banderines a dar vueltas. No existe el Estado de Derecho, no existe un contrato social adecuado, no existe, no hay democracia, es mentira. Estamos en un sistema pseudo-feudal en el siglo XXI, y como no reaccionemos y sigamos siendo los mansos, así nos van a seguir dando. Y esto es lo que yo opino, que tenemos que organizarnos todas las bases, sin división, pasando infiltraciones, dando validez a los pacifistas que hagan como ellos quieran. Hay cabida para todos en la lucha. Pero también que los pacifistas tengan la sabiduría de permitir que otras opciones de lucha salgan adelante, porque son las que de verdad han venido produciendo históricamente los cambios. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la última parte de la intervención de Inda. Es cierto que los cambios o las victorias que consigue siempre las capas populares y la clase obrera se dan a través de procesos donde prioritariamente existe la violencia, o sea, una respuesta a una violencia que ejerce el Estado. Y creo que es respetable la posición de los pacifistas, pero me gustaría que cuando defiendes esa postura, por ejemplo, Jan, me digas qué objetivos ha conseguido hasta ahora el movimiento pacifista que beneficien a la inmensa mayoría de la población. Creo, por todo lo que se está hablando, que tenemos que recuperar el espíritu de la resistencia obrera que hablaba Terán antes, de Duro Felguera. Esa solidaridad de clase que hoy no existe, y por lo tanto ellos seguirán venciendo mientras cada lucha esté individualizada. Tenemos que unir las luchas, y para eso tenemos que sobrepasar a las direcciones sindicales. Yo no comparto parte de lo que decía Larfe de que el enemigo es Comisiones Obreras o su UGT. Son sus direcciones, pero hay gente válida, activistas válidos ahí, que creen que se puede utilizar otros métodos de lucha. Y la lucha minera, porque también se sacó a colación, creo que lo que sirvió para el resto del Estado español, para todos los obreros y obreras de este país, fue para romper el miedo del que hablábamos antes. Es decir, durante el 15M, como reflejo de 35 años de falsa transición, que se nos contó esto de el consenso, el buen rollito, el negociar para llegar a acuerdos, etcétera, cuando en realidad todo ese tipo de acuerdos siempre benefician al capital, no benefician nunca a la clase obrera, aunque a veces se nos engañe. La lucha minera sirvió para eso, para romper esa visión de tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser respetuosos. No se puede respetar a nadie cuando te están pisando la cabeza todos los días. Hay que organizar esa respuesta. Tampoco podemos individualizar la violencia, eso no sería acertado, sino que, como decía la compañera Inda, tenemos que aglutinar a todos en un proceso colectivo, incluyendo también a los pacifistas, pero con respeto mutuo. Yo creo que con eso de momento... Bueno, yo cuando hablo de no violencia, y hablo desde un punto de vista personal. Yo no he militado nunca en ningún movimiento pacifista, sino que mi vida es pacífica. Y cuando surge un conflicto, digamos, el conflicto que tuvo mi padre en Minas Figaredo en su día, y tiraban los vagonetes a la carretera, yo apoyaba esa lucha. Y mi padre era un hombre justo, aparte de que se llamaba Justo, era Justín, era analfabeto, y vino de Castilla a meterse en la mina, y dijo, marchamos para Oviedo porque no quiero que entréis en la mina. Cuando iban a cortar la autopista o la carretera, yo también los apoyaba, y cuando subieron a los directivos al Castillete, yo también los apoyaba. Y defiendo una no violencia activa, por la insumisión. O sea, a mí si me dicen que por ponerme una gorra y una nariz de payaso, ir a la manifestación, estoy vulnerando una ley que dice que no puedo ir disfrazado, pues igual la sigo vulnerando y que me metan en la cárcel si quieren. Pero yo voy a ir a la manifestación como a mí me dé la gana. Y yo estoy en primera línea apoyando a un conflicto o a otro. Estoy en los desahucios, a parar el desahucio de Cian Aranco,
y estoy llevando los palos como los demás, y si a una compañera la tiran al suelo y le rompen la cabeza, yo soy el primero que me tiro a ella y tápola, pero yo no voy a pegar al policía. Si quiere el pegarme a mí, que me pegue, pero el policía igual y un amigo mío que no tuvo otra salida laboral que meter esa policía. Lo siento por él, porque tuvo que elegir ese oficio, pero yo no voy a agredir al policía. Ahora sí, voy a ponerme delante de la porra para que no rompa la cabeza a una compañera. Yo defiendo la no violencia activa y la insumisión. La insumisión ante unas leyes injustas. Bueno, ya voy apuntando aquí cosas, ya vamos diciendo más argumentos, vamos entrando en más temas y vamos viendo un poquitín lo que es la cuestión de la no violencia y la sí violencia, ¿no? El tema de defender el pacifismo, defender la toma del poder por el proletariado a través de una revolución violenta, ¿no? Este tipo de terminologías, de opciones que parecen opuestas y que terminan en un discurso enfrentándonos en una mesa. Se hablaba también de desmovilizar movilizando, del entrismo del Estado, del capital. Son cuestiones que no nos damos cuenta, pero que también nos han derrotado en eso y que también están desmovilizando, empeñándonos en mantener un discurso que también desmoviliza. Porque la gente que se acerca a las asambleas, y se vio claramente el 15M, no comparte ese discurso, aunque comparte el fondo y estén de acuerdo, pero no comparten ese discurso presentado con esa terminología. Y eso es una de las cosas que nos mostró el 15M. Pero hay que centrarse un poquitín en lo que es el debate, lo que es en la violencia. Y yo creo que la violencia hay que contextualizarla en la época en la que vivimos. No se trata de escoger violencia o no violencia. Se trata de compaginar ambas opciones, entender cuál es el momento de una, cuál es el momento de otra. La marea blanca ha conseguido paralizar, ¿no?, la externalización, como dicen, ¿no?, de la sanidad, y ha sido una lucha en la calle, de manera legal y en la calle. No hubo barricadas ni hubo contenedores. En cambio, Gamonal hubo sí barricadas y hubo enfrentamiento, y lo consiguieron también. Hay momentos y hay formas y hay situaciones para cualquier tipo de lucha. Lo que no tenemos que ver es ese enfrentamiento, pacifismo o opción violenta, que tampoco es usar esa opción violenta, no, opción lucha, ¿no? Lucha más de manera más fuerte en la calle. Yo creo que debe de haber buscar el acorde entre las dos. Vamos a ver, aquí se han citado una serie de cosas muy interesantes y que yo creo que hay que analizar. Y aparte del análisis, yo creo que tenemos que ser constructivos, ¿no? Porque analizamos mucho, pero tenemos un problema enorme que es, como decía antes, la fragmentación de una sociedad derrotada, vencida y con el miedo en el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Punto número 1. Tenemos un sistema que yo creo que básicamente casi todos estaremos de acuerdo en que está quebrado. Sistema que ellos quieren recomponer, reconducir nuevamente y seguir imponiéndonos. Un sistema que evidentemente pervierte todo lo que dice, porque propone siempre soluciones, no sé qué, vamos a solucionar, vamos a hacer, pero nunca avanzamos hacia ahí, sino que avanzamos hacia pérdida de conquistas sociales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de derechos y absolutamente todo a peor, ¿eh? Entonces es un sistema quebrado. Bien, resulta que tenemos unos partidos políticos, unos sindicatos que han abandonado unos principios que nos han traído hasta aquí en lo que fueron la lucha para tener de los derechos y conquistas sociales, han abandonado todo eso, se han integrado plenamente en ese sistema quebrado y a través de una propaganda que es un eufemismo, porque no son ni medios de comunicación ni es propaganda, es todo lo contrario, es una manera de condicionar absolutamente, de pervertir la palabra, como bien se ha dicho aquí. Esa es la situación que tenemos. Entonces, punto número 1. Hay algo muy importante que acaba de citar el compañero y que me llama poderosamente la atención, porque ya lo he analizado. La marea blanca. No olvidemos que la marea blanca se ganó en los tribunales. Y, amigo mío, no hay poderes. Hay poder. Están interrelacionados como vasos comunicantes. Se ganó en un tribunal. Y la lucha por nombrar a los jueces ahí es de los partidos políticos. Y ahí había un interés político muy determinado, de una fuerza muy determinada la que apoyaba esa marea blanca, y por eso lo sacaron adelante. En Gamonal no pueden contar con ese supuesto poder
judicial. No pueden contar con él. Porque nunca les va a dar la razón. Porque son populacho. Y solamente hay una manera, la unidad de la gente luchando en la misma línea. Me niego a llamarle violencia, insisto. Hay que utilizar otra terminología y para mí el sabotaje no es violencia. Punto número 1. A continuación, diré algo más. Evidentemente que tenemos que buscar fórmulas de vencer esa fragmentación. Y tendremos que caber todos. Y evidentemente, nosotros hace 20 años, sin ser muy listos, ya lo poníamos en marcha. Nosotros utilizábamos el sabotaje, utilizábamos toda una serie de barricadas y movimientos, que era lo que nos permitía confrontar y poder conseguir el objetivo, que es lo que nos llevó a conseguirlo. Pero, cíclicamente, convocábamos sin tener representación legal alguno, porque éramos una asamblea autogestionaria en la calle, al pueblo de Langreo y aparecían 15.000 ciudadanos. Ahí estaba nuestra fuerza. Ahí estaba la clave. Por eso nos atrevían a tocarnos. Porque saben que el pueblo lo había entendido. Esa es la misma enseñanza de Gamonal. El jubilado, el abuelete, la señora ama de casa, esos eran los que estaban allí todos los días apoyando a la gente que se curtía en la pelea en la calle. No es violencia. Es correlación de fuerzas. Nos respetarán en la medida que hay una correlación de fuerzas. Nos llamaron para negociar y atender a nuestros despidos y recomponer los despidos el día que nosotros les habíamos fastidiado el mercado internacional, que era donde estaban yendo a financiar, a especular y a robar la pasta. El día que no vendían una puta obra, y perdonar la expresión, en el mercado internacional los llamaron y dijeron: habéis jodido la empresa, ¿qué es lo que queréis? Correlación de fuerzas. Y si la correlación de fuerzas es ante un Estado perverso, y ante un sistema fragmentado, ¿qué nos queda? Yo estoy de acuerdo que haya gente que está allí para hacer una manifestación pacíficamente, lo que se llama pacíficamente, que no quiero usar estos términos porque me niego, es otra cosa. Es hacer lo que tienes que hacer en el momento, aceptando la realidad del momento, y la realidad del momento es que no puedo ser Gandhi. Y yo estoy aquí porque curé una enfermedad después de todo el proceso que viví, una enfermedad que no se sabía si era una esclerosis, y la curé con yoga y meditación. Es decir, sé lo que es la paz. Y buscar la paz para poder autocurarme. Pero yo sé la realidad que vivo. Quisiera vivir en el mundo de la paz y de la meditación. Es la felicidad completa, os lo aseguro. Pero la realidad que vivo la tengo que aceptar, no es esa. Es otra. Es un sistema corrupto, pervertido, donde tengo una banca que no es financiera, que es estafa pura y dura. Si la estafa no es violencia, si la corrupción no es violencia, si la financiación de los partidos y los sindicatos por la espalda y para utilizarlos contra aquellos que dicen que defienden no es violencia, el sabotaje tampoco lo es. Porque forma parte de la correlación de fuerzas. Lo que tengo es que organizar a todos aquellos que han sido divididos, fragmentados, que les han dicho: no te preocupes, vete para casa que nosotros nos encargamos de defender tus derechos. Tú me vas a defender tus derechos, que eres un profesional del sindicalismo y de la política, que no has trabajado nunca o que trabajaste en una empresa que ya cerró y no tienes vuelta al puesto de trabajo, eres un profesional del sindicalismo. Tú que estás en política y nunca has tenido ningún oficio ni beneficio, solo política, ¿tú me vas a explicar eso? ¿Tú me vas a decir que vas a defender mis derechos? Tú estás en una oposición donde hablas y hablas y hablas, pero no planteas absolutamente nada que transgreda a un sistema corrupto, a un sistema quebrado. Plantéame cosas que transgredan ese sistema, que lo pongan contra las cuerdas de verdad, no verborrea. Porque para eso ya tengo a unos medios de comunicación, perdón, mal llamados medios de comunicación, porque eso es un eufemismo. Eso es una manera de condicionar a la gente. Sí, bueno, varias cosas simplemente muy rápidas ahora. Lo primero, que la intervención de Terán ya no la voy a repetir. Efectivamente, la marea blanca se ganó en sede judicial, por lo tanto no tiene ninguna correspondencia con un verdadero proceso movilizador, ni es consecuencia directa. Otra cosa es que la Sexta y el sistema lo quieran vender así para que se lleve a esa vía, otra vez desmovilizar movilizando. Pero varias consignas, ya lo voy a hacer en plan consignas porque no tenemos ya mucho tiempo. Primero, es mejor no hacer nada que hacer el tonto. Porque hacer el tonto tiene una consecuencia, y es quemar a la gente y tenerla. Porque no se puede llevar al proletariado una tras otra vez. Es imposible. Nadie va a aguantar ese ritmo de no hacer nada. La huelga general, por ejemplo, se convierte en un completo fetiche si no tiene ningún objetivo real. Segundo, hay que armarse ideológica y materialmente.
Armarse ideológica y materialmente quiere decirse desarrollar una conciencia de clase, que evidentemente quitar esa fragmentación que tenemos, y lo segundo, llevar una autodefensa. No se puede llevar a la gente a manifestaciones, ahora se están organizando unas marchas, vamos a ver cómo acaban. Si no acabamos con 50 personas con los dientes rotos. Eso no es bueno para la clase trabajadora. ¿Cómo va a ser bueno que lo lleves como una carnaza a que lleve palos? No, tienes que tener unos medios de control, pero de control de la policía y de quien te va a agredir, no de control de los que están dentro de la manifestación. Lo primero hay que defender a tu gente. Eso no se hace al revés. Y se cuelgan fotos de que si alguien es infiltrado, que si alguien no sé qué. A nadie ya va a ser una cosa movilizadora ver a alguien con los dientes rotos. Ya lo hemos visto durante 3 años. Es que en todos los países del mundo están muriendo, como en Egipto, 40 personas al día. Esto ya no llama la atención a nadie. Simplemente ver sangre ya, no la llama. Hay que saber que no tengamos sangre y que sangre en todo caso tenga el enemigo, no nosotros. Y lo tercero, si aquí no hay una fuerza, que no la hay, porque se la han bajado las organizaciones, sobre todo de la izquierda, a lo largo de los últimos años, es que en España no hay que tener una visión chauvinista. En el resto del mundo se está luchando y habrá que estrechar lazos con el resto del mundo, con la clase trabajadora francesa, que todavía tiene unas organizaciones fuertes, con África, con las zonas que están desestabilizadas del Magreb, con África, con América Latina, con Brasil, que está completamente alzado. Habrá que enseñar eso al proletariado y no solo enseñarle mareas absurdas que lo único que hacen es, lógicamente, desmoralizar. La lucha es internacional y se va a ganar de forma internacional o se perderá. Bueno, yo creo que entiendo que a esta altura del debate todos estamos más o menos de acuerdo en que la violencia o la respuesta o la autodefensa, como cada uno lo quiera llamar, es algo que se debe utilizar y que lo único que tenemos que hacer es superar las diferencias que tenemos en cuanto a los posicionamientos de pacifismo o no pacifismo. Por lo tanto, creo que es el momento de organizar la respuesta a cada ataque del capital. Y también tenemos que darnos cuenta, que antes se me pasó y acabó muy rápido, el tema de que en Asturias vivimos en una burbuja. Esto a veces lo olvidamos. Es decir, aquí estamos más acostumbrados por el fragor de la lucha de clases, históricamente, estamos más avezados al conflicto y demás. Pero cuando salimos más abajo, Castilla y otras zonas, ahí va a haber mucho que trabajar para convencer a toda la gente de que no somos dos posiciones antagonistas, sino de que pacifismo y utilización de la violencia es una suma que nos va a llevar a la victoria. Sí, muy brevemente, porque ya prácticamente creo que lo dije todo. Bueno, tengo muy claro que la terminología es fundamental. No hay que tener miedo a hablar de este tipo de cosas. Hay que organizar charlas, debates sobre esto, que la gente opine, que la gente sepa realmente qué es la situación que tenemos y se cargue ideológicamente en este sentido para que pierda el miedo, porque hemos desarmado a la gente, la hemos anulado completamente, le hemos anulado la capacidad de debatir, de pensar, de ver todo esto. Es fundamental. Eso es una forma de perder el miedo, de empezar a decir lo que piensas, colaborar, darte cuenta de lo que es uno y de lo que es otro. Y después, que es muy importante tener presente de que debe de ser la propia sociedad la que se empiece a organizar. Hay que crear otras formas, quizá otros modelos de organizaciones que aúnen a la gente y que esa gente hable libremente para que se dé cuenta de que todo esto que estamos hablando hoy aquí no es tan monstruoso, no es tan de tenerle miedo, no es tan horrible, ¿eh? Forma parte de la vida que estamos viviendo, de la realidad que tenemos hoy. Nada, para terminar, quiero poner como ejemplo a la batalla que está llevando adelante Tenneco, en el sentido en el que han sabido, a pesar de estar capitaneados inicialmente por sus sindicatos amarillistas que los venden y qué tal, han sabido desvincularse de ellos lo suficiente como trabajadores de la empresa y de forma asamblearia organizarse y luchar y salir a buscar apoyos. Salir a buscar apoyos en otros sectores, y esto es lo que yo creo que se tiene que hacer. Unificar a todos los sectores, que es lo que ahora pretende Tenneco y que yo voy a apoyar también, y que invito a todas las acciones sociales a apoyarnos, y cuando uno se mueva nos movamos todos. Cuando otros, lo que se llamaba andecha. Me muevo yo aquí, hoy hace falta aquí y vamos todos para allá, mañana hace falta allí.
En cada conflicto, en la calle, tiene que haber una unidad. Y es básico que empezamos eso, lo que dice el compañero, a perder el miedo y a tener la certeza de que tanto pacifistas como no pacifistas, lo que tenemos que ser obreros en lucha y levantarnos contra lo que hay. Y que para eso solo hace falta organización y unión. Bueno, como conclusión final, sigo, por desgracia, viendo un enfrentamiento aquí en forma de diálogo, pero con las posturas más activistas, con las posturas más pacifistas. La cuestión de quitarle peso a la marea blanca, no sé en qué sentido puede beneficiar a la lucha en conjunto, ¿no? de todos, porque también en Gamonal hablé antes, ¿no? Y lo dije, que me pareció igual de bien, igual de efectivo, y no dije nada que en el pleno del ayuntamiento la oposición votaba a favor, después de que se movilizase la gente, votaba a favor de ellos, o sea, votaba a favor de que se parase la obra. No tiene nada que ver. El hecho de que sea legal, claro, es que al final tuvo forma legal, pero no hay que quitar en ningún caso la fuerza y todo el trabajo que hizo toda la marea blanca manifestándose, sacando a la gente a la calle, que claro, están en la calle, hay que darle un valor y no quitárselo. Y que hay que trabajar juntos, y que si no vemos que hay que trabajar juntos de manera colaborativa y sumando, no da igual, no vamos a llegar a luchar contra ese capital, ¿no? que tanto nos ataca. Bueno, simplemente y resumiendo, el mero hecho de estar en la calle por estar en la calle no va a cambiar nunca, jamás, nada. O sea, el mero hecho de estar en la calle por estar en la calle, yo puedo estar en la calle tomándome un cacharro y no voy a cambiar nada por eso. Eso no cambia absolutamente nada. O sea, es que es una manera, vuelvo a repetir, de desmovilizar a la gente. Y si a la gente le tienes unas expectativas y los llevas durante 2 años a dar paseos por la calle sin conseguir nada más que una camada de palos tras una camada de palos, lógicamente es que es normal, es que lógicamente se desmoralizarán. Es que ¿quién no se va a desmoralizar? Lo normal es que no se corten las venas ya a todo el mundo. Por eso ahora mismo no tenemos absolutamente a nadie en la calle. Qué casualidad. No tenemos absolutamente a nadie en la calle. Cuando tenemos un discurso más fuerte, tenemos más gente en la calle. Es un hecho que es objetivo. Y por supuesto la marea blanca o cualquiera no le quita a nadie ningún mérito. Simplemente lo que se dice es que en Gamonal se consiguió directamente por una acción directa y la marea blanca ya se había desmovilizado y sin embargo después fueron los juzgados los que le dieron la razón, que es muy diferente. Bueno, la conclusión mía, veo la lucha en una lucha global porque la violencia está planificada globalmente y la mayor genocidio que está existiendo ahora mismo, y es el mayor genocidio de la historia, son los muertos por hambre. Y es un crimen planificado. Y es una violencia institucionalizada, programada por los poderes que tienen nombres y apellidos, entre ellos Fondo Monetario Internacional, grandes monopolios internacionales. Las próximas luchas o guerras no serán por el petróleo, serán por el agua, porque quien controle el agua controlará el mundo, y esa violencia programada no se está denunciando, y esa es la violencia que está haciendo daño ahora mismo a todas las personas. Y eso hay que denunciarlo y hay que decir que es una vergüenza que estén intentando pasar todas las personas de África por hambre y se las esté reprimiendo con armas. Esa es una violencia real y contra esa violencia hay que luchar. Y aquí en el hemisferio norte, donde comemos 4 y 5 veces al día, la violencia se está también institucionalizando y hay que luchar contra ella. Yo, desde mi punto de vista, pacíficamente y con una violencia no activa. Pues esperamos que haya servido para intensificar la lucha de clases y queremos acabar con una frase de Ulrika Meinhof que dice: no sabéis cómo temblarían los poderosos si lleváramos a la puerta de sus casas la violencia. Si vieran amenazados su vida y sus privilegios, negociarían para no perderlo todo. Muchas gracias. Salud y revolución. Venimos a este mundo a hacer el amor y no la guerra, ¿eh?